Muy buenas a todos, en esta clase vamos a ver CSS en su versión 3. La anterior clase ya habíamos visto HTML y en esta clase vamos a ver CSS, vamos a tratar de abarcar los conceptos básicos, vamos a ver las reglas de CSS, los selectores básicos y avanzados. Los selectores avanzados lo vamos a ver a lo largo de todo el curso, pero por lo menos los básicos vamos a ver el contenido en esta clase. También vamos a ver los modelos principales que existen, las propiedades más usadas dentro de CSS y si nos da el tiempo en esta clase podríamos alcanzar a ver media queries. De no ser así lo veríamos en la próxima clase. Bien, comencemos. Entonces, ¿qué es CSS? Bien, CSS viene de las palabras en inglés de Cascading Style Sheet. Son hojas de estilo en cascada. Como saben, CSS es un lenguaje, pero no es un lenguaje de programación. CSS más bien es un lenguaje de diseño que nos sirve para la parte de la presentación. Podríamos decir que CSS es una de las partes más importantes dentro del desarrollo web. ¿Y por qué? Pues es el que nos ayuda a que nuestra vista, nuestra presentación de nuestro proyecto final, de nuestra aplicación o de nuestra página, pues se vea bien, ¿no? Entonces hablemos de CSS nuevamente como un lenguaje de diseño que nos sirve para darle presentación a nuestra estructura HTML o a nuestra maquetación. Y se dice que son hojas de estilo en cascada porque las reglas que se apliquen en CSS son reglas que se van a aplicar en cascada. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un conflicto con dos reglas que tienen la misma propiedad, pues se va a aplicar la última que se ponga o la última que se lea en esta secuencia de cascada. Hablemos sobre qué son las reglas CSS. Si recordamos la clase anterior, al igual que HTML tenía una unidad de medida básica que eran los elementos HTML, pues la unidad básica de medida para CSS en este caso son las reglas CSS. Hablemos de que una hoja de estilo CSS está conformada de una serie de reglas CSS. Y esta regla CSS tiene la siguiente estructura y está conformada por un selector, es lo primero que tiene una regla. Dentro de estas llaves puede tener varias propiedades. Estas propiedades tienen su determinado valor y todo lo que está envuelto dentro de estas llaves es una declaración. Entonces hablemos de una regla CSS que está conformada por un selector que tiene una declaración y esta declaración a su vez tiene una serie de propiedades y valores. Hablemos un poco sobre la implementación. Existen tres formas de implementación. Una es la implementación en línea, donde nosotros le aplicamos a nuestros elementos HTML con un atributo style un estilo predeterminado. Entonces este método no es muy recomendado porque tendríamos que aplicarle estilo a cada uno de los elementos dentro de nuestro documento HTML, lo cual nos llevaría mucho tiempo y no sería óptimo al momento de hacerle depuración y quizás cambiarle estilo a determinados elementos. Se nos haría un poco engorroso y muy grande y difícil de leer nuestro código. Por lo tanto, no es recomendado. Luego tenemos la implementación de incrustación. Esta implementación se la hace en la parte superior de nuestro documento HTML dentro de un elemento style. Dentro de este elemento style nosotros ponemos todos los estilos que querramos poner a nuestro documento HTML. Y por último tenemos la implementación por archivos externos, donde vamos a tener un archivo externo que va a tener una extensión .css. Y en este archivo .css vamos a poner todos los estilos que querramos utilizar dentro de nuestro documento HTML. A su vez, dentro de nuestro documento HTML tenemos que hacer un llamado a estos archivos externos para poder utilizarlos dentro de este mismo HTML. Veamos unos breves ejemplos. Entonces nos vamos a abrir nuestro Visual Studio Code y vamos a ir a nuestro archivo index.html. Ahora vamos a irnos a un enlace, cualquier enlace. Bien, yo en este caso voy a ir a este enlace y voy a aplicarle una implementación en línea. Bien, para ello vamos a ponerle un nuevo atributo a nuestro enlace. Este atributo será el atributo style y como pueden ver me despliega una serie de propiedades CSS que yo puedo aplicar a este elemento. Bueno, en este caso le vamos a cambiar únicamente el color. Le vamos a dar un color brown. Como pueden ver tenemos ahí un listado muy grande de los colores que nosotros podríamos modificar. Y si volvemos y actualizamos, tenemos que este enlace que nosotros hemos modificado, su color ahora se ha vuelto color café. Bien, ahora vámonos al segundo tipo de implementación. Esta vez es una implementación de tipo incrustado. Bien, entonces para ello vamos a poner un
elemento HTML llamado style, y dentro de este vamos a poner todos nuestros estilos que queramos. En este caso voy a ponerle estilos a todos los enlaces dentro de mi documento, a todos los enlaces as. Bien, entonces acá le vamos a cambiar el color y le vamos a poner un color, sí, un color negro. Ahora veamos qué pasa. Si vamos y actualizamos, podemos ver que todos los enlaces se han puesto de color negro. Recordar que antes eran color azul, ¿no? Menos este enlace. Cabe reiterar acá que la implementación en línea tiene mayor prioridad sobre las otras dos. Si nosotros hacemos una implementación en línea, quiere decir que el estilo que nosotros pongamos a ese elemento en específico con esta implementación en línea va a tener mayor prioridad sobre los estilos que nosotros pongamos, ya sea por el segundo o por el tercer método. Y es por eso que ese enlace mantiene ese color café. Continuamos, ahora vamos a hacer una implementación de un archivo externo. Entonces para ello vamos a hacer dos cosas. Lo primero que vamos a hacer es crearnos ese archivo externo. Dentro del proyecto vamos a crearnos un nuevo folder y lo vamos a llamar CSS. Dentro de esta carpeta vamos a crearnos un archivo llamado estilos.css. Ahora vamos a importar este archivo desde nuestro styles.html. Vamos a borrar estos estilos. También este de acá lo vamos a mantener. Vamos a ver el efecto de prioridad que les había dicho. Entonces para importar este archivo vamos a escribir link, le damos enter y nos ha aparecido un nuevo elemento. Es un elemento link HTML que tiene dos atributos por defecto. El primer atributo es el atributo rel, que nos dice que pues básicamente lo que nosotros importemos va a ser una hoja de estilo. Tiene un style sheet como valor predeterminado, y luego tenemos el atributo href. Dentro de este atributo nosotros vamos a poner la ubicación de nuestro archivo CSS. Entonces nosotros acá empezamos a escribir la carpeta CSS y dentro de esta carpeta tenemos estilos.css. Ahora nosotros acá podemos poner nuestros mismos estilos que habríamos puesto hace rato. Bien, pongámosle nuevamente el color, ya que estamos trabajando mucho con el color. Que sea un color, que tenga un color negro nuevamente, ¿ya? Y si actualizamos, vemos que también está funcionando, ¿no? Como podemos ver, nuestros enlaces siguen de color negro. Y como pueden apreciar, nuestro enlace que está color café, su estilo tiene mayor prioridad sobre los estilos de nuestra hoja de estilos. Bien, entonces vamos a borrar este. Y ahora actualizamos nuestra página y ahora podemos ver que tiene efectivamente ese color. Ahora veamos los selectores básicos. Empecemos por el selector de tipo. Un selector de tipo aplica todos los estilos que yo le ponga a los elementos que tengan este nombre. Un ejemplo muy claro es el estilo que nosotros estamos aplicando a todos los elementos as. Mi selector en este caso es el enlace A y le estoy aplicando este estilo a todos los enlaces as, ¿no? Entonces ese es un selector de tipo. Ahora veamos un selector de clase. Los selectores de clase tienen la siguiente sintaxis. Yo le pongo un punto y luego el nombre de la clase. Bien, entonces los estilos que yo le ponga a esta clase, por ejemplo, si yo le pongo una clase que se llame blue, de azul, lo cual va a significar que yo le voy a poner un color azul, de hecho que se llame azul. Entonces, este estilo de color azul se va a aplicar a todos los elementos HTML que tengan el atributo class y que a su vez tengan dentro de ese atributo el nombre azul. Bien, veamos esto de forma más clara. Vámonos, digamos, al footer y nosotros aquí le vamos a dar el atributo class. Y aquí dentro de la clase le vamos a dar el nombre de las clases que yo quiero ponerle. Por ejemplo, yo le quiero poner la clase azul. Eso va a significar que el footer va a tener un color azul. Básicamente es el único estilo que le estoy poniendo. Si nosotros actualizamos acá nuestra página, vemos que el footer tiene un color azul. Luego, si yo quiero aplicar esta misma clase a otro elemento HTML, entonces lo único que tengo que hacer es nuevamente lo mismo, ponerle el atributo class y ahí adentro el nombre de la clase, que en este caso es azul. Volvemos y actualizamos y también se aplica a ese título. Luego tenemos los selectores de ID. Hagamos un selector ID. Entonces es muy similar al selector de clase,
solo que en su sintaxis cambia un poco. Le ponemos un numeral por delante y luego el nombre del ID. Este aplicará entonces a todos los elementos que tengan un atributo ID y que a su vez dentro de este ID contengan el nombre del ID en CSS. Por ejemplo, si yo pongo un ID para poner un color rojo, entonces acá ya le ponemos el estilo para que sea color rojo, le ponemos red. Luego yo le modifico acá, en vez de class vamos a poner el atributo ID y le vamos a poner el ID rojo, que es el que tenemos. Entonces si nosotros volvemos y actualizamos, ahora tenemos que el footer es color rojo, porque el ID ahora es de rojo, que está utilizando esto de acá. Y algunos dirán, pues la clase y el ID son básicamente lo mismo, ambos hacen lo mismo, solo tengo que llamarlos para ponerle estilo a mis elementos HTML, entonces es indiferente utilizar uno y el otro. Pues no es tan así. Existe una diferencia muy importante entre ambos, y esa es que pues a mis elementos HTML yo les puedo poner la misma clase una y otra vez. Como habíamos hecho hace un momento, yo puedo ponerle la clase azul a todos los elementos HTML que yo quiera. En cambio, si yo tengo un ID en CSS, ese ID solamente puedo ponerle a un elemento HTML dentro de mi documento HTML, solo a uno, no puedo ponerle más. De hecho, probémoslo. Sí va a funcionar, pero no es correcto hacerlo. Nos permite ejecutarlo, sí, corre. Pero bueno, Visual Studio Code debería marcarnos esto como una advertencia, pero no lo hace. Pero está mal, no deberían hacer esto. Nombrar a dos elementos HTML en su atributo ID con el mismo ID, ¿sí? Puedes ponerle otro ID si quieres, pero no el mismo ID. Vamos a abrir PHP Storm para verificar esta advertencia. Ahí sí nos va a mostrar ese error. Esperemos un poco que se abra. Minimizamos esto. Ahí está, ya se abrió. Entonces si vamos a nuestro index.html, podemos evidenciar que efectivamente nos marca un error de advertencia en el atributo ID. Si nosotros nos acercamos, nos dice que existe una duplicación de referencia hacia ese ID y no debe haber esa duplicación, solamente puedes ponerle un ID, porque pues es un ID y un ID solamente puede ser único dentro de cualquier cosa, por eso es que es un ID, ¿no? Luego tenemos un selector universal, su sintaxis no es más que un asterisco. Este selector universal afectará el estilo que nosotros le pongamos a todo nuestro documento HTML, a cada uno de los elementos. Si volvemos a nuestros estilos.css, este por lo general se pone en la parte superior de nuestro documento HTML. Por ejemplo, yo acá le voy a poner un nuevo color. El color que yo le ponga que sea, digamos, un color verdecito, digamos este color. Volvemos y actualizamos y ahora todo se ha puesto de color verde. Fíjense, muy importante acá qué es lo que ha pasado. Lo primero que ha pasado es que a todos los elementos que existen dentro de nuestro documento HTML le hemos dicho que van a ser de color verde, pero seguido de eso está pasando que nosotros le decimos que nuestros enlaces van a tener un color negro, ¿no? Entonces ahí pasa el efecto en cascada, por lo cual estos se siguen percibiendo como un color negro. Luego tenemos el selector de atributo, que no es más que especificar estilos a elementos que tengan atributos en específico o que los atributos tengan cierto valor en específico. Por ejemplo, acá tenemos un enlace que tiene un title, entonces el estilo que yo le ponga se va a aplicar a los enlaces que solamente tengan title. O bien puedo ponerle el estilo a los enlaces que tengan title y que tengan como título enlace, ¿no? Podemos ser un poco más específicos en ese aspecto. Ahora veamos el modelo box. El modelo box es este conjunto de box, de cajas, que contienen cada uno de nuestros elementos HTML. Todos, absolutamente todos los elementos HTML que son visibles, obviamente, tienen todas estas cajitas. La caja de más adentro es la que tiene nuestro contenido, donde está el content. Al contenido le rodea un padding, que es un margen interno, que por lo general este padding, cuando nosotros coloreamos, por ejemplo, un botón,
Este botón tiene alrededor de su texto un pequeño padding. Ese padding es como el margen interno antes del borde. Sin el padding, entonces el contenido estaría pegado al borde. Luego del borde, que ya el borde todos lo conocemos, es la parte contorneada de nuestro relleno. Por lo general se utiliza para ponerle un marcado de borde alrededor de nuestro elemento. Y finalmente tenemos el margin. El margin es toda el área que por lo general es transparente, que nos sirve para poder dividir un elemento de otro. En HTML todos los elementos, absolutamente todos los que podemos ver, están totalmente pegados. Su margin del otro está al lado de su margin del otro. Solo que como el margin es un área transparente, da la ilusión de que estos elementos están separados. Si nosotros hacemos clic derecho sobre cualquiera de estos elementos y le ponemos en la opción de inspeccionar, se nos abrirá esta opción de acá. Vamos a cerrar esto y vamos a bajar un poco en la parte de styles. Y en acá podemos visualizar el mismo cuadro de box que estábamos estudiando hace un momento. Si nosotros nos acercamos a cualquier elemento HTML, fíjense que me voy a acercar a este H1, que el H1 es toda esa caja. Como pueden ver, la parte que está en azul es el contenido. Ahí tienen, ¿no?, los colores. La última parte es el margin, ¿no? Como pueden ver, este contenido tiene un margin en la parte superior e inferior, lo cual da la ilusión de que este elemento está separado de los otros. Pero sin embargo está muy junto. Si nosotros estudiamos el que está más arriba, si nosotros vemos el header, ahí está el header, y luego vemos el H1, gracias a su margen da esa ilusión de separación, pero en el fondo están totalmente pegados. Ahora hablemos un poco sobre el box sizing. ¿Y qué es el box sizing? El box sizing no es más que una propiedad CSS que puede contener valores como el content box y el border box. ¿Y por qué estamos estudiando estos valores? Bien, hablemos un poco sobre ellos. El content box es su valor por defecto. Y lo que quiere decir básicamente es que el ancho que nosotros le demos a un determinado elemento, qué sé yo, digamos, podemos trabajar con un div y le podemos dar un box sizing. Box viene de caja, ¿no? Box sizing. Y aquí están todos los valores que yo le puedo poner. Bien, hablemos sobre el content box, que es su valor por defecto. Cuando yo le pongo un content box y luego le pongo un ancho y un alto, que estos son ancho y alto predefinidos, digamos un ancho de 100 píxeles y un alto de 300 píxeles. Lo que pasa acá es que una vez que he determinado un box sizing igual a content box, significa que este ancho y este alto hacen referencia al ancho y al alto del contenido, lo cual quiere decir que, digamos, de mi H1, su ancho y su alto solamente van a ir al contenido. A ver si nosotros esto lo modificamos por H1, volvemos y actualizamos, y luego nos vamos al H1, ven que ha habido brutales cambios, y luego nos bajamos acá para ver qué ha pasado. Como pueden ver, tanto el ancho como el alto han afectado solo al contenido, tal y cual nos dice acá en la presentación. Luego vamos a decir que el ancho y el alto total de mi elemento, en este caso el elemento H1, va a ser igual al ancho y alto del contenido más el padding, más el border y más el margin. Entonces ahí tenemos el ancho del contenido total. Fíjense qué pasa acá. A ver, si digamos yo aquí yo le doy un padding de 3 píxeles, no se percibe, de 30 píxeles. Como pueden ver acá tenemos el contenido y luego el padding. Entonces el ancho total de mi elemento va a ser igual al ancho del contenido más el padding, más el border y más el margin, claramente como habíamos dicho, ¿no? Y eso es todo mi elemento. Ahora, cuando nosotros modifiquemos esto a border box, que es el que está acá, ¿no? Cuando nosotros ponemos border box, el ancho que nosotros definamos, o bien el alto, va a incluir tanto el contenido como el padding y como el border. Mi contenido se va a adaptar hasta que logre tener el ancho que nosotros definamos, y no así como en el anterior caso, que mi ancho definía el ancho del contenido. Ahora mi ancho va a definir el ancho del contenido más el padding y más el border. Luego mi ancho general, mi ancho total de mi elemento va a ser igual a mi ancho definido más el margin. Este último, el border box, es el más utilizado por los programadores y el más recomendado. Entonces si nosotros actualizamos esto, veamos qué pasa y ahora evaluemos qué está pasando acá.
Como pueden ver, yo he definido un ancho de 100 píxeles, pero acá me aparece 40 píxeles. Entonces si sumamos 40 píxeles más 30 más 30, nos da un total de 100. Y ahí está mis 100 píxeles. Por otro lado, el alto tenemos 240 más 30 más 30, tenemos un total de 300 píxeles. Tal y cual nosotros lo habíamos definido acá. Entonces es muy importante trabajar siempre con esto. Y se recomienda trabajar con esta propiedad para que no exista errores de que nuestros elementos se salen del contenido visible dentro de nuestra pantalla. En ocasiones se salen y no se perciben el total del contenido y solo se ve parcialmente este contenido. Entonces es muy recomendable utilizar box icing igual a border box. Luego tenemos las pseudoclases, que no son más que estados especiales de los elementos, cuya sintaxis es la siguiente. Tienes el nombre del selector, luego le pones 2 puntos y seguido de eso le pones la pseudoclase. Existe una serie, una variedad de pseudoclases, no vamos a ver todas en este curso. Algunas de ellas son las siguientes. Tenemos el active, que nos sirve para conocer cuando un elemento está activo o no está activo. Pasa mucho por lo general con los botones. Por ejemplo, trabajamos un poco acá, vámonos al index y pongámoslo debajo del footer. Pongámosle ahí un button, ¿ya? Vamos a poner un valor dentro de este button que diga soy un botón. Luego vamos a ir a nuestra hoja de estilos y vamos a eliminar eso de ahí arriba para que se nos pueda percibir de mejor manera esto. Ahora vamos a aplicar una pseudoclase a cualquier botón. Cuando este botón esté activo, le vamos a poner un background color, y este background color que sea Christmas. Actualizamos, como pueden ver no ha pasado nada cuando yo realice la acción de activar este botón, y este botón se activa cuando yo le hago un clic. Entonces le hago un clic a este botón y como pueden ver cambia de color, lo suelto y desaparece ese color, ¿no? Entonces eso es un active. Si nosotros ponemos un checked a un input, entonces cuando este input esté chequeado vamos a poder aplicarlo en nuestros estilos. De la misma forma, cuando cierto elemento esté enable, activo, entonces también puedes aplicarlo en los estilos. Uno de los más utilizados es el hover, el focus. Probemos con el hover. Por ejemplo, cuando yo me acerco a un botón, pasa un hover. Cuando tú te acercas a cualquier elemento, ese es un hover. Pongamos estilos este mismo botón. Cuando yo me acerque a este botón, o sea un hover, entonces a ver, que tenga un padding de unos 7 píxeles, que crezca un poquitito nada más. Volvemos y actualizamos, y ahora si nos acercamos al botón, como pueden ver este botón crece un poco, solamente cuando yo me acerco a él. Y nuestra otra función de que cuando nosotros lo activamos también sigue funcionando, ¿no? Y esas son las pseudoclases. Continuamos. Luego tenemos los pseudoelementos, que los pseudoelementos añaden estilos a una parte concreta de nuestro documento. Tenemos pseudoelementos after, before, first letter, first line, section, background, que como dice por ejemplo el after, coloca contenido después del original, después del contenido que nosotros ya tenemos. Digamos que nosotros tenemos un párrafo y queremos poner un pequeño contenido con estilos después de este. Para eso utilizaremos el pseudoelemento after. Y si queremos colocar contenido antes de este, entonces utilizaremos un before. Luego, si queremos a nuestro párrafo colocarle a la primera letra estilos, entonces utilizaremos el pseudoelemento first letter. Y a su primera línea un first line. Digamos que yo tengo acá un párrafo con unas 100 palabras. Ahí tenemos nuestro párrafo. Ahora vamos a aplicarle un pseudoelemento a este párrafo. Eso lo hacemos con 2 puntos y le ponemos un first letter para que el estilo solo se aplique a la primera palabra. Y le ponemos un font size de unos 13 mets. Ahorita vamos a ver un poco sobre las medidas, las diferentes medidas que existen. Y como pueden ver, esto me parece un poco como en los libros de lectura. La primera letra se pone un poco más grande, ¿no? Solo le da el estilo a la first letter. De la misma forma, si yo quiero poner, por ejemplo, un nuevo pseudoelemento para poner estilo solamente a la primera línea, entonces le damos first line, nuevamente el color, puede ser el color,
y le ponemos un orange. Volvemos y actualizamos y a la primera línea me he vuelto de color naranja. Y estos son los pseudoelementos. Luego tenemos las diferentes unidades de medidas. Estas se dividen en dos, en unidades de medidas absolutas y unidades de medida relativa. Las unidades de medidas absolutas son esas unidades que no varían. Ahí tenemos los centímetros, milímetros, pulgadas y píxeles. Y como ustedes saben, un centímetro ya está definido, un píxel ya está definido. Por más de que el ancho de mi dispositivo varíe, estos se van a mantener. Por otro lado, las unidades de medidas relativas son aquellas que varían en función a ciertas cosas. Por ejemplo, el ancho del dispositivo. Una de las medidas de unidades relativas son las del porcentaje. Si yo defino un ancho del 50% a un dip, por ejemplo, entonces va a variar en función al ancho de mi dispositivo, ¿no? Se verá la mitad de la pantalla en mi laptop, se verá la mitad de la pantalla en mi celular, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el EM, el REM, que el EM es una unidad de medida relativa que va orientada a los tamaños de fuentes, ¿no? Un EM es un tamaño definido de una letra. Si yo le pongo 2M, va a ser el doble del tamaño definido, y así sucesivamente. Luego el REM no es más que la unidad de medida raíz de mi fuente de letras. Luego tenemos el view width y view height, que son el ancho disponible y el alto disponible, que es visible para el usuario. Entonces, si nosotros utilizamos estas unidades de medida, se van a utilizar para definir el ancho que nosotros podemos ver de nuestra pantalla, el viewport, y de la misma forma el alto. Como pueden ver, esta es la plantilla que queremos imitar, dándole estilo CSS. Tenemos nuestras diferentes opciones, vamos a tratar de acabar todas, pero empezamos con el inicio. Entonces comencemos de lleno dando estilos CSS. Vamos a borrar todo esto de acá, vamos a darle control Z a todo esto, vamos a borrar esto de acá, y eso es todo. Empecemos por hacer la parte superior de nuestro menú. Vámonos a nuestro estilo.css y antes vamos a ponerle un margin de 0 a todo. Noten que con esta pequeña acción todos nuestros elementos se van a pegar y va a desaparecer su margen por defecto, para poder trabajar de mejor manera y que no haya nada por defecto, sino todo esté totalmente en 0, ¿no? Bien, inicialmente lo que nosotros vamos a hacer es a nuestro header le vamos a dar un pequeño fondo, bien, y un alto ya definido. Como pueden ver acá, tenemos ahí un alto definido y un fondo blanco. Bien, trabajamos con eso. Bien, entonces para eso vamos a poner un alto mínimo que tenga, qué sé yo, unos 60 píxeles definido. Y después le vamos a dar un padding top de... puede ser 5 píxeles y un padding button también de 5 píxeles. Veamos los cambios que va a pasar acá. Solo se separa un poco. Y un background. Vamos a darle un background. Color que tenga un color white. Eso por ahora. Luego vamos a irnos al header y dentro del header tenemos el nav. Lo que estoy diciendo con esta instrucción es que si dentro del header existe un nav, entonces a ese nav le vamos a poner estos estilos. Entonces acá vamos a ver lo que es Flexbox. Bien, Flexbox es un modelo flexible de CSS para crear layouts unidimensionales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros ponemos un Flexbox a un contenedor, todos los elementos que estén dentro de este contenedor se van a acoplar uno al lado del otro en línea, ya sea una línea vertical u horizontal, y los acopla de una manera predeterminada. Su valor por defecto es Flex Start, pero nosotros podemos modificarlo y acoplarlo de acuerdo a nuestras necesidades. Bien, entonces trabajamos acá y para utilizar Flexbox vamos a utilizar la propiedad display y le vamos a poner flex. Como pueden ver, con este pequeño cambio ya hemos hecho que se ponga el logo y todo el menú uno al lado del otro. Bien, luego de esto vamos a poner un justify content para que estos se acoplen con un pequeño espacio entre ellos. Si se fijan, si nosotros ponemos space between, lo que hace el space between es poner
el primer elemento y el último elemento al principio y al final. Y los elementos que estén al medio pues se van a acoplar de manera ordenada al medio. Y como podemos ver, solamente tenemos el logo y el menú dentro de nuestro nav. Entonces los acopla uno al final y uno al principio. Luego de esto podemos hacer un align items y los alineamos al medio para que puedan alinearse al medio del contenido que tenemos disponible. De forma análoga tenemos lo mismo dentro del nav. Dentro del nav tenemos un UL y dentro de ese UL tenemos varios LIs. Entonces a estos LIs también queremos ponerlos uno al lado del otro. Entonces para eso vamos a aplicar de la misma forma display flex. Con esto ya se va a poner un elemento al lado del otro. Luego de esto vamos a aplicar nuevamente justify content y esta vez vamos a alinear los elementos al final. Tal y cual nos muestra acá, flexend me va a llevar los elementos más a la derecha. Y luego le vamos a dar una link items para que me alinee estos elementos al centro. Actualizamos y tenemos ahí. Ahora vamos a irnos al header. Dentro del header tenemos LIs y vamos a borrarles los puntos que tiene cada LI y para eso vamos a aplicar el list style type. Acá podemos ponerle varias opciones. Podemos poner lower alpha. Como pueden ver me ha puesto una letra en forma ordenada, pero no es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que no tenga nada, entonces vamos a ponerle un none acá para poder eliminar esa parte. Volvemos y actualizamos y ya no tenemos nada ahí. Podemos darle un padding de 10 píxeles. Esto pondrá un padding alrededor de todos mis elementos. 10 a cada lado. O puedo ser más específico y decirle que voy a tener un padding en el tope de 15 píxeles, en la derecha de 10 píxeles, abajo de 15 píxeles y en la izquierda de 10 píxeles. Pueden recordar esto yendo en el sentido de las manecillas del reloj. Primero es el tope, luego la derecha, luego abajo y finalmente a la izquierda. Volvemos y actualizamos y ahí tenemos. Esto está muy pegado a los bordes. Si podemos ver en nuestro modelo, tenemos que ahí hay un espacio tanto a la izquierda como a la derecha. Podemos agregar eso volviendo a la parte del header. Vamos a decirle acá que vamos a tener un ancho del 98%, puede ser el 97%. Entonces actualizamos acá, ya nos ha separado un tanto, pero queremos que este sector también se separe. Entonces vamos a alinearlo poniéndole un margen automático. De esa manera comparte los espacios que está tanto a derecha como a izquierda. Continuamos. Ahora vamos a decir que dentro del header tenemos un elemento LI y dentro de este LI tenemos un A. Ahora acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar la decoración del texto. Para eso utilizamos un text decoration y le ponemos none. Esto va a eliminar lo subrayado que tiene cada uno de estos enlaces. Luego de esto le vamos a dar un color, por defecto que sea negro. Y ahí está mucho más presentable. Y podemos darle un font size de 1.2 m, ¿no? Y un poco más grande. Y de la misma forma vamos a aplicar todo este estilo a nuestro logo. Para eso vamos a crearnos un ID que se llame logo, porque solo tenemos un logo. Solo que a este le vamos a dar un font size un poquito más grande, de 1.5 podría ser, pero no se aplica el estilo. Para eso debemos ir a index y ponerle a nuestro logo, que es nuestra etiqueta A, ese ID. Le ponemos ID logo, actualizamos y ahí está el estilo. De hecho es muy grande, pongámosle 1.3. Muy bien, ya esté 1.1. Mucho mejor. Ahora trabajemos con la parte del banner, que es la parte que está más adentro, esa imagen de fondo. Entonces para eso le ponemos el banner. Y como solo existe un banner, entonces este va a aplicarse al section, podría ir. Entonces le ponemos id banner. Y aquí le ponemos un background. Y como background le vamos a dar esa imagen. Para darle la ruta de la imagen ponemos un URL. Y
y ahí adentro le damos la ruta. Entonces vamos a retroceder una carpeta. Ahorita estamos acá en estilos. Para ir a la ruta de la imagen, que es esta, architect.jpg, debemos ir un nivel arriba y luego entrar a imágenes. Entonces para ir un nivel arriba hacemos 2 puntos y slash, luego ponemos imagen, luego nuestra imagen, que creo que es architect, y con esto ya debería aparecer nuestra imagen de fondo. Ahí está nuestra imagen. Ahora vamos a darle un mínimo alto, que puede ser unos 600 píxeles. Ahí está, ¿no? Ya está tomando forma, mucho más parecido al que tenemos acá. Luego vamos a darle un text align center para que nuestro texto se alinee totalmente al centro. Eso por ahora. Ahora vamos a darle, vamos a decir que dentro de este banner tenemos un H1 y este H1 queremos que tenga un font size de 2.3 em. Ahí está, más o menos, y que tenga un color FFF, un color blanco. Además queremos que tenga un padding de unos a ver, podría ser unos 250 píxeles para que se baje un poco. Ahí está, ya está más abajo. Vamos a darle 2.4 2.5. Bien, ahora vamos a darle un text shadow para que se pueda visualizar una pequeña sombra detrás del texto. Para eso vamos a darle como primer parámetro en text shadow, eso es para darle sombra a un texto. El primer parámetro es X, el segundo parámetro es Y, el tercer parámetro es la opacidad, la difuminación, el size, podemos decir que es el size, y el último parámetro es el color. Ya, el color. Bien, empecemos. Entonces en X yo quiero que vaya un píxel, en Y también un píxel, que sea parejo, su size que sea de 2 píxeles, chiquito nomás, y el color que sea negro. Veamos qué pasa, ¿no? Ya se nota mucho más. Luego de esto vamos a hacer la parte del fondo de nuestro VR. Entonces para eso vamos a aplicarle ese estilo a este span que está dentro del H1. Pero como tenemos dos span, entonces es difícil definirlo. Entonces para eso nos vamos a crear una clase que se llame fondo box, podría llamarse. Luego acá le ponemos punto, como es una clase, fondo box, y acá le vamos a dar un background color black. Si volvemos y actualizamos, pues me lo ha puesto de negro. Ya, primero haremos que se vea bien la cajita, ¿ya? Para ello ponemos un padding. Vamos a poner un padding a todo de unos, podría ser 30 píxeles, muy grande, de 25 píxeles, vamos a ver, unos 20. Ya, mucho mejor. Solo que el padding de la izquierda debe ser un poco más, entonces le daremos padding left de unos 25 píxeles. Vamos a ver si con eso se acomoda. Ya está mucho mejor, quizás 28. Ahí está. Bien, ahora ¿qué hacemos con el fondo? Existe una propiedad que se llama opacity, que toma valores entre 0 y 1, donde 0 es que tiene demasiada opacidad y 1 que no tiene nada de opacidad. Si nosotros le damos 1, pues sigue normal. Y si nosotros le damos 0, prácticamente va a desaparecer. Entonces si le damos 0.5, este tornará una opacidad, pero noten que también la letra tiene esa opacidad. Y en nuestro ejemplo la letra no tiene esa opacidad. Bien, entonces el opacity no es una opción. Otra opción es jugarnos con RGBA.
nosotros ponemos RGBA y es una forma de poner color un poco diferente, donde R es de red, G es de green y B es de blue, y A es la sombra que va a tener en nuestro color. Si nosotros le ponemos 0.5, bien, este es un color blanco, deberíamos haberle puesto 0.0.0. Ahí está. Si nosotros le ponemos 1, tiene el mismo efecto que el opacity. Si le ponemos 0, desaparece. Entonces queremos que esté presente, pero no tanto. Ahí está. Continuamos. Trabajamos con el footer. El footer no tiene nada. En nuestro ejemplo, el footer es de color negro y el texto está al medio. Entonces ya podemos hacer eso. Vamos al footer. Le ponemos un min height. Que tenga unos 60, no, unos 100 píxeles. Ahí está. Es mucho. Unos 80 tal vez. No, unos 60. Ahí está bien. Luego le vamos a dar un text align para que se alinee el texto al centro. Luego le vamos a decir que dentro de nuestro footer tenemos no nada, ahí nomás le damos un padding top de unos, veamos, a ver, de unos 30 píxeles, 25 píxeles, ¿no? Ahí está. Le vamos a dar el color del texto blanco y le vamos a dar un background black. Perfecto, ya está. Nos falta un pequeño detalle, que cuando nosotros movemos esto, nuestro menú debería estar estático tal y cual está en nuestro ejemplo. Entonces eso es un poco sencillo de hacer nomás. Para eso vamos a irnos a nuestro header. Entonces aquí le vamos a dar un position y le vamos a dar en fixed para que solo nuestro menú se mantenga fijo, pero noten que se deforma un poco. Entonces vamos a darle como su ancho, vamos a darle 100 view W. Y ya no 97, este 97 se lo vamos a dar. Y el margin auto también se lo vamos a dar al nav. Aquí le damos en el nav width del 97% y un margin auto. Y como pueden ver, nuestro menú ya se mantiene quieto. Algo que podríamos adicionar sería esa pequeña sombra que tiene nuestro menú debajo. Para eso lo hacemos en el header, porque ese es el menú, o toda la parte superior, y le ponemos un box shadow, que tiene básicamente el mismo comportamiento que el text shadow, que le pones X, Y, el tamaño de tu sombra y el color. ¿Ya? Entonces, en X que esté en 0, porque no se mueve nada en X, todo está hacia abajo. En Y, sí, hacia abajo, unos 3 píxeles, y su tamaño que sea, qué sé yo, de 5 píxeles y que tenga un color negro, pero no tan negro. Podría ser por ahí. Sigue siendo un poquito negro, ya, pero lo podemos modificar eso. Un poquito más y ya. Mucho mejor. Ya tenemos eso listo. Ahora vámonos a proyectos, y en proyectos debemos aplicar
estilos también, ¿no? Si vamos a nuestro ejemplo, en proyectos tenemos esto, vamos a hacer que aparezca todo eso. Vámonos a proyectos, a la parte superior, primero vamos a ponerle el estilo que tiene nuestro logo, le vamos al ID logo y ya. Ahora que tenemos acá en proyectos, tenemos una fila y pequeñas tarjetas. Vamos a poner un estilo para una clase para esta fila y vamos a crear un estilo para las filas. Bien, acá entonces ponemos punto fila. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? También vamos a poner un display flex para que nos ponga los elementos uno al lado del otro. Luego le podemos dar un margin. Bien, aunque creo que esto no es muy necesario. Por ahora nos quedamos ahí. Luego vámonos a cart para cada una de estas tarjetitas. Antes creémonos un container, un contenedor, para que nos baje un poco a nuestro contenido. Como pueden ver, no tenemos ahí el título, entonces bajamos un poco esto con un margin top, padding top de unos 150 píxeles. Luego volvemos acá y al section le damos este class de contenedor y actualizamos. Ya se bajó un poco, de hecho me parece mucho esto, le vamos a dar un 100 nomás y ahí está, ¿no? Bien, entonces a nuestra fila le damos eso. También podemos darle un margin top de unos 50 píxeles o 30 píxeles. Bien, luego nuestro cart, que nuestro cart van a ser cada una de estas tarjetitas. Le damos un class cart y lo vamos a aplicar a las otras tres tarjetas. Entonces cada uno de estos carts tiene un pequeño espacio uno del otro. Para eso vamos a poner un padding, donde en la parte superior vamos a poner 0, a la derecha vamos a poner 5 píxeles, abajo vamos a poner unos 5 píxeles también, y al otro lado, a la izquierda, vamos a ponerle 5 píxeles también. Bien, ya tenemos ese pequeño espacio. Ahora vamos a acoplar esta imagen, pero antes bajaremos el texto para que esté superpuesto sobre nuestra imagen. Para eso vamos a entrar dentro del cart. Tenemos un span, solo tenemos un span, entonces podemos trabajar con eso. Y dentro de este span tenemos nuestro título. Bien, este span va a tener un position absolute para que pueda estar superpuesto a nuestra imagen. Perfecto. Ahora podemos ponerle un background, un color negro de fondo y el color de la fuente, que va a ser un blanco. Luego podemos darle un padding de 5 píxeles alrededor de todo esto, o 7, mucho mejor. Y ya nos acercamos bastante. Finalmente vamos a ponerle a nuestra imagen un ancho del 100% disponible. El 100% en este caso va a heredar del 100% de nuestro cart. Entonces con eso ya va a ocupar el 100% de nuestro cart disponible. Algo que quizás podemos poner acá es que el ancho de nuestros carts va a ser del 25%. Que no vamos a ver ningún cambio, pero más adelante lo vamos a utilizar para modelos responsive. Que cuando tengan, por decir, si yo percibo esta página en una tablet, entonces solamente se deberían ver 2 imágenes por fila. Bien, podríamos hacer eso en la próxima clase. Eso lo vamos a hacer con Media Queries. Algo más que agregar acá. Bien, ya lo tenemos bastante similar. Nos falta un pequeño margen en nuestro contenedor. Tenemos un padding ahí
Y nos falta un margin en la parte superior de 0. A la derecha queremos 10 píxeles. Abajo queremos 10 píxeles también. Y al otro lado también 10 píxeles. De hecho acá 15. Mucho mejor. Como pueden ver, ya está bastante parecido. Entonces, antes de finalizar nuestra clase, vamos a añadirle dos pequeños detalles que tenemos en nuestro modelo final. Como pueden ver, cuando yo me acerco a una opción dentro de nuestro menú o bien a nuestro logo principal, nos aparece un pequeño fondo detrás de estas opciones. De hecho, cuando yo me acerco a una de estas opciones, está actuando la pseudo clase hover. Entonces vamos a usarla. Para ello vamos a ir específicamente, para mantener este orden, vamos a ir específicamente a los elementos as, que son estos. Bien, entonces siguiendo la misma línea y el orden, vamos a poner lo mismo que está en la parte superior. Luego le ponemos 2 puntos al elemento A y ponemos a continuación un hover. Dentro de este hover nosotros le vamos a decir que cuando acerquemos el mouse a estas opciones, entonces vamos a poner un background y va a tener un background de un color gray. Bien, de hecho esto se aplica a los LAs, no a los elementos as. Así que a ver, probemos cómo estamos hasta este momento. Actualizamos y si nos acercamos a esto, pues ya tenemos nuestro fondo tal y como habíamos dicho. Es un plomo muy tosco. Necesitamos algo más leve. Entonces modifiquemos el color. Pongámosle un plomo más o menos por acá. Y lo cambiamos a ver cómo estamos ahí. Actualizamos. Más o menos, ¿no? Ya estamos un poco cerca. Un poco más. Ahí. Aceptamos los cambios. Actualizamos. Y ahí está. Lo mismo debemos hacer con nuestro logo. Entonces vámonos al logo, que está un poco más abajo, aquí precisamente, y vamos a copiarnos toda esta opción de acá. Y le vamos a decir, vamos a cambiar esto de acá y le vamos a decir que cuando yo me acerque al ID logo, al elemento con el ID logo, quiero que le pongas ese background. Actualizamos y ahí está. Solo que hay que hacer unas pequeñas modificaciones, puesto que si se dan cuenta acá no tenemos un padding definido. Entonces modificamos eso, le damos en el logo un padding que va a ser similar al padding de acá. Entonces vamos a copiar esto. Bien, luego nos venimos aquí al logo, borramos este padding y lo copiamos ahí, lo actualizamos y vemos que no va a haber muchos cambios. Solamente un cambio en el padding izquierdo, pero eso podemos solucionarlo. Recordemos, este es del tope, esto es del right, esto es del bottom y esto es del left. Entonces el left lo ponemos en 0 para que no tenga cambios. Mantenemos ahí. Y ahora sí, cuando yo me acerque, de hecho creo que sí necesitamos el padding left. Entonces lo dejamos como estaba, para que cuando yo me acerque con el mouse noten que se persiste el padding que tengo en el left. Si yo le pongo en 0 como hace rato, entonces no me mostraba un pequeño margen en esa parte. Bien, otra de las cosas que vamos a añadir, como pueden observar, el tipo de letra en estos casos es muy diferente al que tenemos en nuestro ejemplo. Entonces podríamos ser muy específicos y buscar el tipo de fuente que está utilizando o buscar el tipo de fuente que querramos utilizar. De manera general, para nosotros poder cambiar el tipo de fuente a través de CSS a nuestro HTML, pues podemos hacerlo de diferentes maneras. Existen un montón de recursos que nos proveen de fuentes para que nosotros podamos modificarlas. Nosotros vamos a utilizar una fuente muy grande de estilos de letras, que es Google Fonts. Entonces escribimos Google Fonts en nuestro buscador y entramos a la primera opción. A continuación vamos a buscar la fuente de nuestra preferencia. Podríamos utilizar esta. Veo que es muy parecida. Entonces le hacemos clic en
Select Style, a cualquiera de estos. Bien, creo que, a ver, ¿a cuál se parece? Creo que a la tercera, ¿no? Vamos a remover este y vamos a seleccionar nuestro estilo. Notan que en la parte derecha ha aparecido una serie de opciones. Estas opciones son opciones para poder nosotros importar estas fuentes a nuestro código. Tenemos ahí unas opciones para poder importarlo a través de nuestros documentos HTML. En este caso vamos a hacerlo a través de nuestras hojas de estilo. Entonces hacemos clic en la segunda opción y dice que nosotros debemos copiar todo esto dentro de una etiqueta style, o bien podría ser desde un archivo externo CSS. Copiamos todo esto y luego nos vamos a nuestra hoja de estilos hasta la parte superior, que es donde se hacen las importaciones, y acá nosotros copiamos ese enlace. Luego de eso dice que nosotros especifiquemos como una de las reglas CSS el font family. Entonces copiamos ese font family y lo vamos a poner en todo nuestro documento HTML. Para eso vamos a globalizarlo dentro de nuestra regla principal y le ponemos font family, bla bla bla, ¿no? Lo que nos pone acá. De hecho, yo puedo importar cualquier fuente que ya esté en mi PC. Y acá, si yo solamente pongo font family, a continuación me despliega una lista de todas las fuentes que yo puedo utilizar. Pero no es el objetivo de mostrarles esta función. Nosotros vamos a importar una fuente desde internet, ¿sí? A través de este enlace. Si nosotros no estamos conectados a internet, entonces no vamos a poder utilizar esta fuente. Si queremos utilizar otras fuentes, pues le damos coma y le decimos qué otra fuente puedo utilizar. Entonces lo dejamos ahí. Volvemos y actualizamos. Y como podemos ver, ya ha cambiado la fuente de nuestro HTML. Y está reflejada en todos nuestros HTML. La próxima clase vamos a trabajar con Media Queries y ya vamos a empezar a tocar un poco de JavaScript. Espero que todos hayan entendido esta clase y nos vemos la próxima. Hasta luego, chicos.